Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poquito, en este caso, pues recuerden que habíamos hablado del carbono. ¿Quién recuerda que hablábamos sobre el carbono? Recuerden que veíamos la historia de la química orgánica y el carbono. Veíamos la importancia de la química orgánica. ¿Quién recuerda de qué más hablábamos en este caso? Tal vez alguien recuerda que hablábamos en cuanto a la química del carbono. ¿Nadie recuerda? Bueno, pues voy a mencionarles que hablábamos que la química orgánica es muy importante porque en este caso pues se dice que influye en diversos aspectos de la vida moderna, ¿no? Ya que su importancia queda demostrada a través de los tiempos y a través también pues de los tipos de compuestos que se conocen. Yo les mencionaba el ejemplo súper importante que era el petróleo, que yo les mencionaba que es una mezcla compleja de compuestos de carbono e hidrógeno. Y les decía que eran denominados hidrocarburos. En este caso, pues por destilación del petróleo crudo se han obtenido diferentes tipos de combustibles. Y esto pues de acuerdo a sus puntos de ebullición. Así también pues la tecnología del petróleo ha proporcionado pues compuestos químicos para obtener productos como caucho sintético, como plástico y detergente, en los cuales pues se puede mencionar que en determinadas plantitas se obtiene pequeñas cantidades pues de productos de gran interés en medicina, ¿no? Como por ejemplo que mencionábamos la digitalina, les mencionaba como un gran ejemplo. Ahora pues vamos a ver los... Vamos a hablar ahora del carbono en sí, ya eh, eh, más a fondo se puede decir, y vamos a ver en sí pues el átomo de carbono y qué sucede con nuestro átomo de carbono.
Listo. Y tenemos aquí, ¿no? El átomo del carbono, que como menciono es lo que vamos a ver hoy. Recuerden que la semana pasada pues vimos en general, se puede decir, nuestro, nuestro. Ya, déjenme. Ya, ya, ya. Voy a conectar mi pizarrita para... Ya, listo. Ya estamos, ahí sí, con mi pizarrita. Creo yo que sí se conectó. No, no vale. No vale. Ya. Mm, no. Ya, creo que ahí sí ya vale. No olvidé de activarla para que funcione en la combo. Ya, ahí sí ya vale. Listo. Y ahí sí funciona. Ya, ahí sí funcionó. Listo, entonces, ¿qué se puede mencionar en cuanto ahora sí al átomo de carbono? Se puede mencionar en este caso, pues, que el carbono es un elemento químico de símbolo C. Aquí, pues, tal cual tenemos en este caso. El átomo de carbono, pues, es un elemento químico de símbolo C, que se encuentra encabezando el grupo 14 pues, en la tabla periódica. Ustedes pueden ver grupo 14, ¿cuál es el inicial? Pues el inicial es el carbono. Listo. Esto en la tablita periódica no lo vemos como inicial grupo 14, cuyos elementos de todo el grupo 14 de la tabla periódica, pues es el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Vayan a su tablita periódica y vean. Yo también pues voy a colocar la tabla periódica. Listo. Si tiene su tablita periódica. mm, a ver, déjenme buscar una tablita pues que se vea en este caso que tiene número 14. Vean en sus tablitas. Ya. En esta sí se ve. Carbono, silicio, germanio. Mm, Ya. A ver. Vean documentos. Química. Ya.
Tienen, como menciono, su tablita o pues colocamos mi tablita periódica. A ver, bueno, entonces voy a colocar la mía. ¿Qué tengo yo aquí? Déjenme presentarles. De compartir y voy a presentarles pues la otra tablita periódica. La tablita periódica. Miren, aquí tenemos la tablita periódica. Y pues voy a hacerle un poquito más grande. Ah, no. ¿Cómo se hace? Más grande. Aquí. Ya. Ahí no. Y aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Y nos dice que el carbono pertenece a la familia 14 de la tabla periódica. Miren, aquí está la familia 14 de la tabla periódica. ¿Y qué mencionamos? ¿Cuáles son los elementos que tiene la familia 14? Pues tiene el carbono, como mencionó hasta el comienzo, el carbono. De ahí tenemos al silicio, que está representado por el símbolo Si. De ahí tenemos al germanio, que está representado por el símbolo Ge. De ahí tenemos al estaño, que está presentado por el símbolo Sn. Y el plomo, que es presentado por el Pb. Y el flúor, que es presentado por el, el fluoronio, perdón, que es presentado pues por Fl. Y listo. Entonces, ¿qué se puede mencionar? El silicio y el germanio pues son considerados metaloides. El estaño y el plomo son considerados pues otros metales aparte de ellos. Como menciono, ya sabemos, carbono C, silicio Si, germanio como va a ser su símbolo Ge, estaño Sn y plomo Pb. Que esto pues ya deberíamos sabernos, ¿no? Ya que en los compuestos químicos a nosotros de estudiar pues los óxidos básicos, los óxidos salinos, los óxidos eh, ácidos. Los peróxidos, pues ya utilizamos todos estos elementos para formar compuestos. Entonces ya sabíamos cuáles eran los símbolos, cuáles eran las valencias, y ahora pues solo es un recorderis, se puede decir, de lo que estábamos viendo. Listo. Esto en cuanto pues a la familia 14 que menciono. Ya. Entonces, recordando, pues ya sabemos, el átomo es un elemento químico de símbolo C que se encuentra encabezando el grupo 14 de la tabla periódica. Y ya mencionamos que cuyos elementos son carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. No vale. Lo cual, pues, se puede decir que los tres primeros, en este caso ya les mencioné que son metaloides. Aquí pongamos metaloides. Y los dos últimos, pues son otros metales. Listo. Entonces, el carbono es sólido a temperatura ambiente. En dependencia de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza, pues en distintas formas alotrópicas. En distintas formas alotrópicas, en este caso. Como menciona el carbono, es sólido a temperatura ambiente. De ahí, en dependencia de las condiciones de formación, puede encontrarse, en este caso, en la naturaleza y en distintas formas alotrópicas, las cuales se puede decir,
Pues que es el ordenamiento de los átomos de un compuesto de distinta forma, las formas alotrópicas. ¿Qué es? Es el ordenamiento de los átomos de un compuesto de distinta forma, en este caso, manteniéndolo en el mismo estado de agregación, como es el caso del carbono amorfo en este caso y cristalino en forma de grafito o diamante. Tiene diferente forma alotrópica. Y su carácter, en este caso electronegativo, no es muy acentuado, por lo que unas veces actúa como electronegativo y otras veces pues actúa como electropositivo. Se puede decir que el carbono es uno de los elementos que se localizan con mayor frecuencia en la naturaleza y se puede decir que es capaz de combinarse con otros átomos y con átomos de su mismo tipo. Este comportamiento pues está relacionado con su configuración electrónica, por lo que se puede decir ahora que el átomo pues tiene como cuatro, en este caso, literales importantes. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Se puede decir que el átomo del carbono es tetravalente y tiene capacidades, en este caso, de formar cuatro enlaces con otros elementos y con el mismo carbono también. Formo cuatro enlaces. ¿Por qué se menciona o por qué se puede decir que forma cuatro enlaces? Miren, voy a pues escribirles. Aquí está el carbón. Recuerden que es el símbolo C. Y como al decir que es tetravalente, puede formar únicamente cuatro enlaces. Miren, estas rayitas pues son los enlaces que va a formar el carbón. Miren, aquí tenemos. El carbono tiene cuatro enlaces, pues en este caso está unido al hidrógeno, en este caso. Y por eso menciono que es tetravalente. El carbono o el átomo de carbono es tetravalente debido a que tiene capacidad de formar cuatro enlaces con otros elementos y también con el mismo carbono. Entonces, en este caso, esta propiedad demostrada por Kellulé en 1858, puesto que el carbono en este caso trabaja con valencia 4. Como trabaja con valencia 4, pues se puede decir que solo forma hasta cuatro enlaces. Ahora, el carbono se encuentra en el grupo 14, ¿no? De la tabla periódica. Entonces, por eso se puede decir que tiene valencia 4. La familia 14, pues solo se toma en este caso como familia 4. Elimino en este caso la familia 14A, pues la elimino el uno y solo quedaría familia 4A. Como que se sobreentiende pues que el uno no lo tomamos en cuenta. Y es 4A y pues por eso tiene valencia en este caso 4. Y como menciono, esta propiedad estaba demostrada por Kekulé en 1858, ya que pues el carbono trabaja con valencia 4. Listo. También se puede mencionar que las cuatro valencias del carbono son iguales. Así al reemplazar pues cualquiera de los átomos de hidrógeno del metano por un átomo de cloro, siempre se obtendrá el clorometano. Y esto gracias a la equivalencia de estos hidrógenos, ¿no? Gracias a la equivalencia de estos hidrógenos. Entonces, ¿qué se puede mencionar? Pues que las cuatro valencias del carbono son iguales. Así, al reemplazar cualquiera de los átomos de hidrógeno del metano por un átomo de cloro, pues siempre se obtendrá el clorometano gracias a la equivalencia pues de estos hidrógenos. Por ejemplo, el metano es CH4. Y si menciono en este caso que yo al átomo de hidrógeno, pues lo cambio en este caso o lo reemplazo por un cloro,
Me queda CH3 cloro. Como menciono, pues gracias a la equivalencia de estos hidrógenos, yo puedo realizar estos cambios, ¿no? Puedo en este caso reemplazar cualquiera de los átomos de hidrógeno del metano por un átomo de cloro. Recuerden que siempre se obtendrá el clorometano y esto gracias a la equivalencia de estos hidrógenos. Como menciono yo, puedo reemplazar aquí el cloro o puedo reemplazar aquí o puedo reemplazar aquí o puedo reemplazar aquí. En cualquiera de las posiciones del hidrógeno yo puedo reemplazar. Obviamente solo puedo reemplazar uno de los hidrógenos, no los cuatro, sino solo uno. Y como menciono esto, gracias a la equivalencia de los hidrógenos. Gracias a la equivalencia de estos hidrógenos. Listo, esto en cuanto en B. Ahora vamos a C. El carbono puede unirse entre sí para formar las cadenas, largas cadenas, ya sean simples y ramificadas, pues pueden hacer infinitas cadenas. Recuerden que el carbono puede unirse entre sí para formar largas cadenas simples y ramificadas. Y miren, aquí tengo cadenas. No puedo. Déjenme mover esto. Supongo que es porque está en medio. Y ahí sí. Miren, aquí tengo yo cadenas. Y tengo carbono, 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 carbono. Pues todo en este caso es carbono. Carbono unido a otro carbono y así sucesivamente. Y formo cadenas simples o cadenas ramificadas. ¿Sí ven? Como menciono, el carbono puede unirse entre sí para formar cadenas. Ya sean simples y ramificadas, pues las tienen. Pues tenemos todas, miren, unidas entre sí. ¿Sí ven? El carbono se une entre sí para formar cadenas. Por ejemplo, este sería D, no sé por qué estaba de 9. A, B, C, D, L, no, D, ya, listo. Entonces, como menciono, las cuatro valencias del carbono son iguales en este caso, y así al reemplazar cualquiera de los átomos de carbono, sucede en este caso la equivalencia. Ahora, el carbono puede unirse entre sí para formar largas cadenas simples y ramificadas. En cuanto al D, el átomo de carbono se presenta en el espacio mediante un tetraedro regular. Miren, así se presenta en cuanto a el átomo de carbono. Entonces, ¿qué mencionamos? El átomo de carbono se representa en el espacio mediante un tetraedro regular. Y este hallazgo, pues se puede decir que fue descrito independientemente, pues por Hooke, que en este caso, pues en 1874 se puede decir que fue descubierto. Ahora, miren, tengo yo aquí la forma, como menciono, de un tetraedro regular, el cual, pues yo uno, ¿qué está unido en este caso? En el centro tengo un carbono, el cual está unido mediante enlaces
a los hidrógenos. Recuerden que el carbono, ¿cuántos enlaces puede formar? Si es tetraédrico, ¿cuántos enlaces puede formar? A ver, les pregunto en este caso en el chat. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? Ustedes pues me escriben igual respondiéndome en el chat. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? Tienen 2 minutitos para responder la pregunta pues que tenemos en el chat. Tengo conectado a Gilda, Marilyn, Nirvani, Ángela y Henry. Los cinco, pues, en este caso, tienen 2 minutitos para responderme en el chat. Ya listo, nadie más va a responder. Tengo Marilyn, Gilda, Ángela, Nirvani. Marilyn, Gilda, Ángela, Nirvani. Henry, ¿estás ahí? Henry. Henry. Listo, entonces, pues voy a anotarles. Tengo a Marilyn, a Gilda, Ángela y Nirvani. Muy bien, recuerden que el carbono al ser tetravalente puede formar solo 4 enlaces. Muy bien, ¿no? 2, 3, 4. Ahora, en cuanto a como menciono que se presenta en este caso en el espacio, pues se presenta mediante un tetraedro regular. Y miren, aquí tenemos la forma. Tetraedro regular. En este caso, pues mis líneas no es que sean muy rectas, pero pues ya tenemos las rojas que nos guían en este caso y forman pues tal cual un tetraedro. ¿Sí ven? El carbono unido en este caso a hidrógenos.
El carbono también puede estar unido a otros carbonos, recuerden. Y si está unido a otros carbonos, pues yo puedo formar cadenas. Como mencionaba, podemos formar cadenas simples o podemos formar cadenas ramificadas. Miren, aquí tenemos pues cadenas ramificadas. ¿Cómo sería el ejemplo de una cadena simple? Pues sería solo en este caso la unión de carbonos, carbonos, y pues esta sería una cadena simple. ¿Sí ven? La unión pues de carbonos, una cadena simple. En cambio aquí, si yo ya tengo otro nivel, se puede decir aquí tenemos el nivel 1. Pero si yo tengo adicional pues otro nivel, en este caso, se puede mencionar que ya tenemos una ramificación. ¿Sí ven? Tenemos otra ramificación aquí en cuanto a la cadena de carbonos. Si baja igual de otro nivel, pues tenemos igual otra ramificación. O pues si coloco yo aquí un carbono, igual tenemos otra ramificación. ¿Sí ven? Otra ramificación que esta pues es tal cual el ejemplo que yo tengo aquí. Si miran, pues es otra ramificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la cadena principal y el carbono que queda fuera de la cadena principal se puede decir que es una ramificación. El carbono que queda fuera de la cadena principal es una ramificación. Entonces, aquí se puede decir que tengo una ramificación y aquí tengo otra ramificación. Ahora, aquí la cadena principal igual lineal. Y de ahí tengo pues otras ramificaciones. Miren, tengo una ramificación y tengo dos ramificaciones. Aquí tengo una ramificación y tengo otra ramificación. ¿Sí ven? Listo. Y entonces, ¿cómo sería la cadena en este caso simple? Pues como menciono, sin ramificaciones. Miren, aquí tengo la cadena simple y no tengo ramificaciones. ¿Cómo yo sé que no tiene ramificaciones? Pues porque yo agrego hidrógenos, ya no carbonos. Al momento de que agrego hidrógenos, se puede decir que la cadena pues ya no puede tener ramificaciones, hidrógenos. En cambio, si yo en mi cadena principal, y aparte de ello, tengo hidrógenos en las ramificaciones, tengo carbonos, perdón, quiere decir que son ramificaciones. Pero si yo tengo hidrógenos, ya no tengo ramificaciones, sino solo tengo una cadena principal. En cambio, si tengo carbonos arriba, en este caso unidos a la cadena principal, pues se puede decir que ahí sí se les denomina ramificaciones. Listo. Tal vez preguntas, dudas, hasta aquí. Ya sabemos, ¿no? Que en este caso, pues el carbono es un átomo tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Pues que tiene cómo formar cuatro enlaces. Eso nos quiere decir tetravalente. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, entonces, si no hay dudas, seguimos. Vamos ahora a hablar pues del estado natural del carbono. Se puede mencionar que hablando del estado natural del carbono, pues el nombre de carbono procede del latín carbo, que significa carbón mineral o carbón de leña. Es sólido a temperatura ambiente y según cómo se haya configurado, presenta, en este caso, pues la naturaleza, diferentes apariencias. En esto, pues de estas apariencias que toma, dependiendo como menciono, la naturaleza, pues se le conoce como formas alotrópicas.
se le conoce como formas alotrópicas. Ese pues es el estado natural del carbono. Por ejemplo, menciona que el nombre del carbono procede del latín carbo, que significa carbón mineral o carbón de leña. En este caso, pues es sólido a temperatura ambiente y según cómo se haya configurado, se presenta en la naturaleza diferentes apariencias. En este caso, pues conocidas como formas alotrópicas. Y pues en cuanto a la alotropía del carbono, se conoce cinco formas, sin contar con el carbono pues amorfo. ¿Cuáles son las cinco formas? Pues tenemos al grafito, tenemos al diamante, tenemos a los fulerenos, a los carbonos y a los nanotubos. Como menciono, son cinco alotropías del carbono. ¿Cuáles son? Pues son el grafito, el diamante, el fulereno, los carbonos y los nanotubos. De estos, pues ya vamos a describir en este caso los más familiares o de uso cotidiano. El grafito y el diamante se puede decir que son los más familiares y también los que tienen más uso cotidiano. En cuanto al diamante, pues se puede decir que esta variedad del carbono se halla en formas de cristales transparentes. Y pues es la sustancia más dura que se conoce y se caracteriza por no conducir la electricidad. En la industria pues se usa en